Amén, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces, a todos un feliz sábado. Gracias a Dios por este momento que podemos reiniciar con los estudios. Consideramos que las oraciones que se han hecho nos han fortalecido. Gracias, hermana Fernanda, hermano Alfonso. Gracias por las oraciones, hermana Patricia, también por el Salmo 91, porque nosotros vemos en la palabra de Dios el cumplimiento de sus promesas. Cuando abrimos la palabra de Dios en el Salmo 117, de allí leemos estas palabras maravillosas. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Hermanos, cada día tenemos muchos motivos para alabar al Señor. Quizás, hermanos, en esta noche habemos algunos hermanos y quizás todos y cada uno de nosotros tenemos muchos motivos para agradecer. Pero saben, hermanos, en este tiempo de apostasía, en este tiempo de debilidad, en este tiempo de traición, en este tiempo de cobardía, de frialdad, uno de los mayores motivos que tengo a nivel personal es que cada vez que nos congregamos, así sea de manera virtual, le doy gracias a Dios porque Él nos conserva la fe. Cuando hay muchos que se han desanimado, hay muchos que se han vuelto para el mundo, hay muchos que se han cansado, hay muchos que han cambiado de rumbo. En esta noche le damos gracias al Señor por sostenernos en la fe que nos dio. Hermanos, entre más tiempo pase, vendrán mayores dificultades. Pero hermanos, en medio de la tempestad, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, de la necesidad, en medio de la lucha, en medio del dolor, hay que pedirle a Dios que nos sostenga firmemente. Y por eso le alabamos. El Salmo 118 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Hermanos, en esta noche le agradecemos a Dios porque Él nos permite confiar en Él. Nos permite Hermano confiar Carlos, en Él. Sí, hermano Alfonso. hermano, quiero compartirles un salmo. Es un versículo nomás. Sí, mi hermano, adelante. Cuando yo no conocía nada de las cosas de Dios, me leyeron ese salmo. Es el Salmo 127:1, Sí, mi hermano. que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Eso quedó en mí grabado, ese versículo. Salmo 127:1. Porque yo pensé en ese momento, ¿cuánto tiempo? Porque la persona que me lo explicó me dijo,
si Jehová no está en primer lugar en su vida no es nada. Entonces yo decía, ¿cuánto tiempo pasó y Jehová no estuvo en primer lugar en mi vida? Y entonces, hoy llega a mí, a mi mente, y digo yo, ¿cuánta misericordia tuvo Dios conmigo? No poniéndolo yo en primer lugar a Él, no lo tenía en primer lugar, pero Él tuvo ese amor conmigo. Ah, entonces, digo yo, hoy que conozco esta palabra, ¿cuántas personas estarán deseosas de conocer, de saber, de escuchar una sola palabra Dios, a través de un amigo, a través de un hermano, que así como yo la escuché y me llamó tanto la atención, otros pueden estar esperando también esa palabra? Por eso el llamado es ir a llevar esta palabra a otros, que no la acepten o la acepten, pero todos nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que obra, pero nosotros tenemos que hacer la tarea que nos corresponde, porque si no la hacemos, se nos va a llamar a cuentas a lo que vinimos aquí y a la tarea que Dios que nos va a conocer, no lo hemos compartido. Estamos callándolo. Ese es el llamado, ¿no, hermano? Así es, hermano Alfonso. Muchas gracias por hacernos recordar ese texto tan maravilloso. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Sí, hermanos, cuando Dios está presente en la vida de las personas, cuando Dios está presente en cualquier proyecto que emprendamos, bueno, tenemos el consuelo de que Él aprueba. De lo contrario, nada de lo que emprendamos, si Dios no está presente, es como dice el Salmo, en vano, en vano, en vano. Si Jehová no edifica la casa, en vano la construyen los que la edifican. Gracias a Dios que en este día nosotros podemos venir a reconocer el poder de Dios, su misericordia, su gracia, y a reconocer en Cristo a nuestro Salvador. Hoy es el día, hermanos, de adorar al Señor. Hoy, en estas horas santas, es donde nosotros debemos dedicar toda nuestra energía, nuestros pensamientos, a meditar en la palabra de Dios, a pensar en el Señor, a procurar la santidad, a pensar en la salvación. Los dardos del enemigo vienen por todas partes. Él nos quiere hacer desanimar. Él es el que pone las tentaciones, las trampas. Él es el que pone los obstáculos. Pero gracias a Dios que en todo ese camino que el Señor nos ha venido trayendo, pues hemos aprendido, ¿sí? Muchos hemos tropezado, hemos caído, nos hemos golpeado, pero el Señor nos ha sostenido, nos ha levantado, nos ha esperado, ha tenido paciencia con nosotros, ¿sí? Ha tenido paciencia, nos ha dado una oportunidad más casi siempre. Para muchos, esa oportunidad más se ha convertido quizás en otra más, quizás en otra más, y quizás en una oportunidad número 20, número 50, número 100. Afortunadamente, mientras haya oportunidad de buscar al Señor, mientras puede ser hallado, mientras no se cierre la gracia, pues podemos venir al Señor. Pero no podemos confiar en que siempre habrá oportunidad. No siempre. Un día la puerta se va a cerrar. Un día el Señor dejará de interceder.
un día así querramos venir a orar o a agradecer o a cantar o a estudiar, ese día vamos a encontrar cerrada la puerta de la gracia y sin saberlo. Entonces, hermanos, qué bueno que mis hermanos han podido expresar eh, cada uno sus deseos, su sentir. Pero hermanos, aquí tenemos que seguir adelante, pase lo que pase. En este día tenemos que buscar a Dios fortaleza. Necesitamos fortalecernos en el Señor y la única manera es a través de la oración, a través de la oración, a través del estudio. Sí, fortalecer la fe que Él nos ha dado. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a continuar revisando esta última parte de lo que es el testimonio de algunos de nuestros pioneros que vivieron junto a la hermana White, escuchar el testimonio de ellos sobre la verdadera divinidad. Anoche estudiamos un tema que trató sobre el que cree en la verdadera divinidad tiene vida eterna. El que no cree en la verdadera divinidad de la Biblia, o sea, el que cree en una falsa divinidad o en la Trinidad, corre el peligro, si no se arrepiente, de perderse eternamente. Por eso, hermanos, este tema es tan importante entenderlo, comprenderlo, aceptarlo. Muchos están negando a Dios, lo están negando en la persona del Espíritu Santo o lo están negando en la persona del Cristo. Muchos están creyendo en una falsa Trinidad, en una falsa divinidad. Por eso nos ha parecido bien ahondar en este tema, fortalecernos para de verdad estar preparados. Hermanos, el diablo ha salido con gran ira. El diablo está airado, ha salido con gran ira. Él sabe que le queda poco tiempo y ha inventado una serie de ardides y de errores. Si le fuera posible, nos engañaría. Afortunadamente no le es posible. Mientras nosotros hagamos de la Biblia y del espíritu de profecía la fuente de la verdad, nuestra única salvaguardia. Así se llama el capítulo del conflicto de los siglos, que habla sobre los que hayan estudiado, solamente los que hayan estudiado diligentemente las Sagradas Escrituras y hayan fortalecido su fe con las verdades de la palabra de Dios. Solamente esas personas no van a ser engañadas. Muchos van a ser engañados, están siendo engañados, están siendo zarandeados en la doctrina. A veces la gente se deja zarandear por las pruebas, por la salud, quizás las tentaciones. Pero triste es cuando una persona se deja zarandear o el enemigo lo zarandea en cuanto a la doctrina. Es un paso bien difícil, ¿sí? Vamos entonces a compartir lo que el hermano Jaime White habló sobre el asunto, este asunto de la divinidad. Bueno, dice, Jesús oró para que sus discípulos pudieran ser uno como Él era uno con su Padre. Ya explicamos muchas veces que cuando Él oró para que sus discípulos sean uno, no se refiere a que las 12 personas sean una persona, sino que sean uno, ¿no es cierto?, en propósitos, en ideales, en objetivos, así como el Padre y el Hijo no son la misma persona,
Él oró para que los discípulos sean uno, así como ellos dos son uno en propósito, en todo lo que nosotros dijimos aquí. Uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Es así que Dios y Cristo son uno. Entonces, dice Jaime White, esta oración no contemplaba a un discípulo con 12 cabezas, sino a 12 discípulos. Acuérdense que él escribe esto porque la doctrina de la Trinidad, de la falsa deidad, enseña que Dios es un solo ser manifestado en 3 personas. O sea que esta monstruosidad del paganismo, como representaban los paganos a sus dioses, de un cuerpo con varias cabezas. Entonces él dice que cuando Jesús oró de esa manera, él no estaba contemplando a un discípulo con 12 cabezas, sino a 12 discípulos, hechos uno en objeto y esfuerzo por la causa de su maestro. Tampoco son el Padre y el Hijo partes del tres un Dios, o del tres en uno, o del Dios triuno, que es la Trinidad. Son dos seres distintos, pero uno en el diseño y realización de la redención. Hermano, es interesante que Jaime White también escribió esto y apoya lo que la hermana White enseñó acerca de que las personas de la Trinidad, de la divinidad, perdón, que las personas de la deidad o de la divinidad son 3. Y ella mencionó a la tercera persona de la divinidad como siendo el Espíritu Santo. Si ella menciona 3, pues es porque hay 2, ¿cierto? Anteriores. Entonces dice, vea la comisión dada a los 11 discípulos. Bueno, allí dice a los 11 discípulos. ¿Por qué no dice a los 12? Por favor, hermanos, alguien que opine. ¿Por qué no dice allí Jaime White? Vea la comisión a los 11. ¿Por qué no dice a los 12? Hermano, Bueno, porque ya no está Judas. Porque ya sí, no está ya, Judas. claro, sí, claro, obvio, ¿no? Porque Judas, lamentablemente, se había tomado una decisión equivocada, ¿cierto? La decisión equivocada de abandonar a su maestro, de traicionar a su maestro y por lo tanto de traicionar y abandonar a sus compañeros discípulos. Si Judas, al reconocer el pecado, hubiera reconocido también a Cristo como su Salvador, lo más seguro es que el Señor lo habría perdonado. Pero lamentablemente él salió y se ahorcó y se perdió. Ya después nombraron al que iba a reemplazar a Judas. Ya en la época del apóstol Pablo ya mencionaron a Matías, ¿no? A Matías que reemplazó a Judas. Pero Jaime White dice, vea la comisión dada a los 11 discípulos. Id pues y haced discípulos, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jaime White da testimonio que ese texto está en el original y forma parte de la Biblia, porque los enemigos de la verdadera divinidad dicen y se han inventado que este texto de Mateo 18, 19 y 20 es añadido, pero para engañar, ¿cierto? Enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Cristo enseñó a los apóstoles lo que había recibido del Padre, y esto debían enseñar a los hombres a observar. Entonces, hermanos, aquí hay algo bien interesante, bien importante. Si Cristo enseñó
a los discípulos a que vayan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque Cristo aprendió eso del Padre, ¿sí? Que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hoy en día muchos sabios niegan el bautismo en las tres personas y utilizan un texto que dice que entonces ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y con ese solo texto cambian la doctrina del bautismo en el nombre de las tres personas de la divinidad. Y eso es un error. Y aquí Jaime Huay estaba dando testimonio de cómo él practicaba el bautismo y cómo bautizó a la hermana Huay. Él la bautizó. Amado, dice James Huay en el periódico de Day Star, del 24 de enero de 1846. Miren lo que dice. Amado, cuando os di toda diligencia para escribiros de la salvación común, era necesario que yo os escribiera y os exhortara a que contendierais fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Está citando Judas, versículos 3 y 4. Y Judas, hermanos, él nos amonesta y nos dice que nosotros debemos contender fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Y contender por la fe, hermanos, para contender por la fe, pues hay que pasar horas estudiando, orando, revisando, investigando para estar preparados para dar razón de nuestra fe. Que no nos coja nadie por allí y nos mueva de aquí para allá con una doctrina y nos lleve para allá como viento cuando el viento lleva al tamo, ¿cierto? El viento viene y se lleva el tamo primero para allá, después la trae para acá, de ahí para acá. Muchas personas que no están bien afianzadas en la doctrina, especialmente en esta doctrina de la verdadera divinidad, entonces van para los unitarios, después para los trinitarios, después van para los adventistas, de ahí van para los judío-mesiánicos y después van para los que niegan el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que estar bien afianzados en la doctrina acerca de la divinidad, porque esto tiene que ver con la vida eterna. Dice Juan 17:3, en esto consiste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios verdadero. Hermanos, cuando nosotros decimos Dios, estamos mencionando la divinidad. Estamos mencionando, porque esa palabra Dios tiene pluralidad. Cuando nosotros oramos a Dios, incluimos ahí en esa palabra a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No incluimos tres dioses, sino tres personas que son divinas. Entonces, Judas nos exhorta a contender por la fe, a enfrentar la apostasía, las falsas doctrinas, contender por la fe, estar preparados para dar razón a todo aquel que os demande vuestra fe. Entonces, la exhortación a luchar por la fe entregada a los santos es solo para nosotros. Y es muy importante para nosotros saber para qué y cómo entender, dice Jaime Huay. En el cuarto versículo nos da la razón por la cual debemos luchar por la fe. Una fe particular, porque hay ciertos hombres, dice en el Judas 3:4, porque hay ciertos hombres o cierta clase que niegan al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. A ver, hermanos, vamos a ir a Judas. Abramos la Biblia en el libro de Judas. ¿Sí? Este Judas no es Judas el que se ahorcó. Bueno, Judas que está ahí antecito de Apocalipsis.
el libro de Judas, versículos 3 y 4. Miren lo que dice. A ver, mi hermana Mónica, si es tan amable, puede leer Judas, versículos 3 y 4, si es tan amable. ¿Algún hermano que tenga, por favor, Judas 3 y 4? Su hermano. Adelante, hermano Alfonso. Amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, salvación, que me ha sido, Nuestra común salvación. nuestra común salvación, sí. Me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermano Alfonso, gracias. Hermanos, miren, negar a Dios, al Dios soberano, y negar a Cristo, y también negar al Espíritu Santo, no es solamente decir no existe Dios, no existe Cristo y no existe Espíritu Santo. Negar a Dios o negar a Cristo o negar al Espíritu Santo es dar un concepto equivocado de la divinidad. Es decir, que los tres son un solo ser. Es decir, que las tres personas son una. Es decir, que los tres se llaman Trinidad. También es decir que la divinidad está conformada solamente por dos personas. Negar al Espíritu Santo es decir que el Espíritu Santo no existe como persona ni como Dios. Negar al Espíritu Santo es decir que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Entonces, estos calzan en este cuadro que está presentando Judas. ¿Sí? Hermanos, ahora, están negando al Señor, están negando la verdadera divinidad, están negando a Cristo, aquellos que dicen que Cristo no es un ser aparte, sino que está dentro del Padre. Lo están negando. Y están negando a Dios también, porque están poniendo a un Dios diferente, no a un Dios personal, independiente, sino a un Dios que contiene a otras dos personas. ¿Recuerdan la monstruosidad de Dios en la que creen los paganos y los católicos? Es la misma monstruosidad de los adventistas de la Trinidad. Decir que Dios, el Padre, Él mismo creó al Hijo, Él mismo dio origen de una manera corrupta, dio origen al Hijo, y que entre los dos originaron al Espíritu Santo. Están negando a Dios. Entonces Jaime White dice, la forma en que los espiritualizadores han eliminado o negado al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo es primero usar el viejo credo trinitario no bíblico. Imagínense, es usando el viejo credo trinitario no bíblico, o sea, creyendo en la doctrina de la Trinidad, que Jesucristo es el Dios eterno, aunque no tienen un solo pasaje para apoyarlo. En esta época, Jaime White tenía que enfrentarse a unos engañadores que estaban enseñando que Jesucristo es el Dios eterno. O sea, que Jesucristo es el mismo Dios eterno. Ahora, Jesucristo es Dios eterno, pero Jesucristo no es el Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios,
tomó ese título, no porque el Padre lo haya creado a él, ni lo haya traído a la existencia, ni lo haya engendrado de manera de darlo a luz, como dicen los trinitarios, ¿sí? Él tomó el título del Hijo de Dios, pero Él es Dios y es eterno. Pero en esa época estaban enseñando que Jesucristo es el mismo Dios. Ahora, ¿qué enseñan? Que el Espíritu Santo es el mismo Padre e Hijo, que no es una persona diferente. Entonces también los podemos llamar espiritualizadores, ¿sí? También están repitiendo el viejo credo trinitario que no es bíblico, aunque no tienen un solo pasaje para apoyarlo, mientras que tenemos un testimonio claro de las Escrituras en abundancia de que Él es el Hijo del Dios eterno. Aquí está la fecha cuando escribió. Una cita más. Pablo afirma del Hijo de Dios que estaba en la forma de Dios y que era igual a Dios. Que estar en la forma de Dios pensó que no era el robo ser igual a Dios. Dice, de Filipenses 2:6. La razón por la que no es robo para el Hijo ser igual al Padre es el hecho de que es igual. Bueno, aquí el hermano Jaime Huay está citando Filipenses 2:6, donde dice que el Señor no estimó, el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios, que aunque estaba en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces él no se estaba robando el título de Dios, porque en el mismo versículo dice que el Hijo es igual a Dios, igual al Padre. ¿Sí? Leamos, hermanos, por favor, Filipenses capítulo 2. Quizás desde el versículo 5 podemos leer. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, o sea, Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo era igual a Dios, es igual a Dios, porque es eterno. ¿Sí? Antes de encarnarse era omnipresente, es omnisciente. ¿Sí? Es Dios. La Trinidad inexplicable que hace a la Trinidad 3 en 1 y 1 en 3 es bastante mala. Pero ese ultraunitario que hace a Cristo inferior al Padre es peor. Dios le dijo a un inferior, hagamos al hombre a nuestra imagen, pregunta el hermano Fay. ¿Será que Dios le dijo a alguien que es inferior, hagamos, y se puso al mismo nivel que él, hagamos al hombre a nuestra imagen? No puede ser. Bueno, aquellos que enseñan la abolición de la ley del Padre, que los 10 mandamientos de Dios mencionados en el Nuevo Testamento, no los 10, sino los requisitos del Evangelio, como el arrepentimiento, la fe, el bautismo y la cena del Señor. Pero como estos y todos los demás requisitos propios del Evangelio son todos abrazados en la fe de Jesús, es evidente que los mandamientos de Dios no son los dichos de Cristo y sus apóstoles. Afirmar que los dichos del Hijo y sus apóstoles son los mandamientos del Padre es tan amplio desde la verdad como el viejo absurdo trinitario de que Jesucristo es el Dios muy eterno y eterno. Y a medida que la fe de Jesús abarca todos los requisitos propios del Evangelio, necesariamente se deduce que los mandamientos de Dios, mencionados por el tercer ángel, solo abarcan los 10 preceptos de la ley inmutable del Padre, que no son propios de una sola dispensación, sino comunes a todos. Bueno, allí él hace un comentario acerca de que algunos estaban
negando los 10 preceptos, imponiendo otras palabras como los 10 mandamientos. Aquí podríamos mencionar a la Trinidad, ¿sí? Aquí podríamos mencionar a la Trinidad, dice, que ellos son la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y de rociar o derramar en lugar de ser enterrado con Cristo en el bautismo, plantado a semejanza de su muerte. Pero pasamos de estas fábulas para notar una que es considerada sagrada por casi todos los cristianos profesos, tanto católicos como protestantes. Es el cambio del sábado del cuarto mandamiento del séptimo al primer día de la semana. Aquí Jaime Huay también está poniendo al mismo nivel de la Trinidad, está poniendo el cambio del sábado al domingo. El domingo es una doctrina pagana, al igual que la Trinidad. ¿Sí? Bueno, una cita más, un par de citas más. Dice, no tenemos tanta simpatía con los unitarios que niegan la divinidad de Cristo, dice Jaime White. No tenemos tanta simpatía porque ellos niegan la divinidad de Cristo y solamente reconocen a Dios el Padre como Dios. Ejemplo, testigos de Jehová, pentecostales unitarios. ¿Sí? Y los solo Jesús, que se los conoce. Como los trinitarios que sostienen que el Hijo es el Padre eterno y hablan tan erróneamente sobre el Dios 3-1. Dale al maestro toda esa divinidad con la que lo viste en las Sagradas Escrituras. Habla Jaime White. Invitamos a todos a compartir los testimonios del Espíritu Santo a través de la señora W. ¿Quién será la señora W? Con la palabra de Dios. Y en esto no te invitamos a compararlos con tu credo. Eso es otra cosa. Los trinitarios pueden compararlos con su credo y como no están de acuerdo con él, condenarlos. Anoche mencionamos a esta señora que era una falsa profetisa de esa época. ¿Sí? Que aquí el hermano Jaime la llama la señora W. El observador del domingo o el hombre que tiene tormento eterno, una verdad, que tiene en el tormento eterno una verdad importante, y el ministro que rocía a los bebés, pueden condenar cada uno los testimonios de la señora W, pero no están de acuerdo con sus peculiares puntos de vista. Bueno, aquí hago una corrección. Seguramente vamos a volver a leer acá. Invitamos a todos a comparar los testimonios del Espíritu Santo a través de la señora White, quiere decir, ¿no? A través de la señora White, W, con la palabra de Dios. Y en esto no te invitamos a compararlos con tu credo. Eso es otra cosa. Los trinitarios pueden compararlos con su credo y como no están de acuerdo con él, condenarlos. Entonces la idea que él está transmitiendo acá es que estos trinitarios, al comparar los escritos de la señora White con lo que ellos creen, pues terminan condenando los escritos de la señora White. Y así le pasa a todo el que cree en la Trinidad. Termina condenando los escritos de la señora White. ¿Por qué? Porque los escritos de la profeta, de la señora White, atestiguan sobre la verdadera divinidad de tres personas diferentes, separadas. Entonces ellos tienen que condenarlos. Ahora él también dice ahí, el observador del domingo o el hombre que tiene tormento eterno, en el tormento eterno una verdad importante, y el ministro que rocía a los bebés, que bautiza niños católicos, pueden condenar cada uno los testimonios de la señora White, porque no están de acuerdo con sus peculiares puntos de vista. Y siguen más, cada uno con diferentes puntos de vista pueden llegar a la misma conclusión, pero su autenticidad nunca puede ser probada de esta manera.
aquí, hermanos, el hermano Huay habla en contra de los trinitarios. Y los trinitarios son los que aceptan la Trinidad. Las tres personas en una. Un solo Dios con tres personas con una sola sustancia. Coeternas, como creen los adventistas. Ellos, para poder afianzar este engaño, necesariamente tienen que rechazar los testimonios, porque en los testimonios de la profeta Elena White se enseña claramente la verdadera divinidad. Entonces, para poder, hermanos, ellos sostener sus credos, sus creencias, como el credo trinitario de la Iglesia Adventista Corporativa, tienen que rechazar los testimonios. Entonces tienen que decir que la hermana White solamente escribió para la Iglesia Adventista, que esos escritos de ella no aplican para todo el mundo. También tienen que decir que la hermana White no es profeta, sino una autora famosa, una autora norteamericana. Hay muchos que dicen, refiriéndose a los testimonios, dicen la pluma inspirada. A ver, hermanos, ¿qué opinan ustedes de ese título? O de esa frase de decir la pluma inspirada. Vamos a decir que esta es una pluma con la que yo escribo. ¿Quién es el inspirado? ¿Esta pluma o la mente del profeta? Una pluma no puede. La mente del profeta, la mente del profeta. Claro. ¿Está bien en decir la pluma inspirada entonces? No está bien. Porque la hermana White debemos llamarla como es, la profeta de Dios. Algunos decimos la hermana White, pero la profeta del Señor. ¿Sí? Porque ella mismo dijo que ella era más que profeta, porque la obra a la cual había sido llamada a hacer abarcaba una obra más que de los profetas. A Moisés o a cualquier profeta no lo vemos escribiendo sobre el hogar, sobre la salud, sobre las enfermedades, sobre profecía, en un campo tan amplio como escribió la profeta Elena White. ¿Sí? Algunos de ellos escribieron profecía, pero la hermana White también escribió profecía, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, a la profeta de Dios le han dado varios títulos incorrectos. Decir que es una autora norteamericana, que es una autora famosa, que es la pluma inspirada, que es la luz menor. Le han dado un título que no le corresponde, porque en la Biblia y el espíritu de profecía, la luz mayor es Cristo y la luz menor es la palabra de Dios. Pero la corporación adventista le llama la luz menor a la profeta, que para ellos no es profeta, solamente es una autora. Bueno, entonces, de esta manera presentó Jaime White también. Ahora sí, escuchemos una declaración de otros dos pioneros acerca de esta condenación de la Trinidad. Dice J.N. Andrews, John Nevis Andrews, la doctrina de la Trinidad, que fue establecida en la Iglesia por el Concilio de Niza o Nicea, en el año después de Cristo, el 325. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, aquí hay un testimonio bien fuerte del pionero John Nevis Andrews. Él es bastante claro. La doctrina de la Trinidad en la que cree la Iglesia Católica, los trinitarios pentecostales, los adventistas de la corporación. Esa doctrina de la Trinidad
que fue establecida en la Iglesia Católica por el Concilio de Niza o Nicea en el año 325 después de Cristo. Y recuerden de dónde la tomaron. ¿Sí? A ver, hermanos, ¿de dónde tomó la Iglesia Católica la enseñanza o la doctrina de la Trinidad? Necesito escuchar, por favor, los 4 nombres de dónde tomaron esa doctrina. ¿Alguien nos recuerda? Hermanos, ¿me están escuchando? Recuerdan que estos católicos, los padres de la Iglesia Católica, San Agustín y Tomás de Aquino, fueron los teólogos que asentaron la doctrina católica. Vamos a decir, los pilares de la fe católica, Agustín y Tomás de Aquino. ¿Y quiénes fueron los que instruyeron, digámoslo así? ¿De dónde tomaron esas enseñanzas Agustín y Tomás de Aquino? ¿De qué filósofos? De Mi hermano Carlos. Aristóteles. Aristóteles, Platón y se me olvidó el otro. Epicúreo. Claro, de Aristóteles, de Platón, filósofos paganos. Y de estos tomaron la doctrina de la Trinidad. Y esta doctrina de la Trinidad, pues, se metió en la Iglesia Católica y qué tristeza tener que decirlo, ¿no? Pero los adventistas de la corporación, cuando entraron en la apostasía con el doctor Kellogg, abrazaron la doctrina. En 1931 la pusieron ya en los principios fundamentales. En 1940 ya la predicó abiertamente W. Prescott. En 1957 hicieron, digamos, popularizaron que aceptaban esa enseñanza, y a lo largo de 1980 la volvieron a reafirmar, y ahora en el 2003 la volvieron a reafirmar, y hasta ahora creen en la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué hace esta doctrina de la Trinidad según John Nevis Andrews? Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La destruye. Entonces, ¿cómo pueden ellos pretender que se van a salvar creyendo en esta doctrina pagana? Tiene que haber un cambio, pero ya no en el sistema de la corporación, porque ellos no van a renunciar a esa doctrina. Tiene que haber un cambio en las personas que van a escuchar estas verdades y que se van a dar cuenta que están adorando a Dios en vano. Están adorando a Dios en vano, porque en Mateo 15, el versículo 9 dice que en vano me honran, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Y estas son doctrinas de hombres paganos. Entonces, repetimos, estos adventistas están en un grave peligro. Hay que advertirles de esto. Hay que hablarles, escuchen o dejen de escuchar. Hay que hacerles saber que la doctrina de la Trinidad destruye la personalidad de Dios y de su Hijo, Jesucristo. Y a estos que dicen ser adventistas de sostén propio, que niegan la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, pues hay que hacerles saber que esa doctrina está destruyendo la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Y están en un grave peligro también. El que rechaza al Espíritu Santo, ¿cómo puede esperar ser convencido de pecado? ¿Cómo puede ser enseñado en la verdad? ¿Cómo puede ser protegido contra el error? ¿Cómo puede tener discernimiento si el Espíritu Santo es el que hace todo eso? ¿Cómo puede abrazar la justicia de Cristo
si Cristo actúa a través de su representante, el Espíritu Santo. No puede vencer el pecado si rechaza al Espíritu Santo. No va a saber ni siquiera cómo orar, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros cómo orar. Está en un grave peligro. Dice John Nevis Andrews, las infames medidas por las que fue forzada a la iglesia, que aparecen en las páginas de la historia eclesiástica, bien podrían hacer que todos los creyentes en esa doctrina se ruboricen. Tremendo, ¿no? Cuando una persona, usted siéntese con una persona, ya sea católica, ya sea adventista, siéntese con un adventista de la corporación y dígale, mire, voy a compartirle la evidencia de dónde proviene la doctrina de la Trinidad. Hágale usted primero la pregunta, ¿usted cree en la Trinidad? Le va a decir que sí, porque sus libros lo dicen que sí. O usted enséñale, mire, aquí el adventista cree en la doctrina de la Trinidad. Y ahora le voy a enseñar de dónde proviene esa doctrina. Y cuando usted le enseñe que él está creyendo en esa infamia, de esa monstruosidad, de esa divinidad, ¿sí? Acá, hermanos, solamente por recordar, cuando usted le muestre, hermano, ¿sí? Y ahora, una vez terminado este tema, les vamos a presentar ya aquí. Cuando usted le muestra al adventista o al católico o al trinitario que él está creyendo en esta monstruosidad de un Dios con 3 cabezas, ¿sí? O en esta monstruosidad acá de los paganos, entonces él, ¿qué va a hacer? Dice John Nevis Andrews, él se va a ruborizar, se va a poner rojo, se va a sonrojar, ¿sí? Se va a sonrojar, tristemente. Pero, obviamente, nosotros no se trata de, sino de enseñarle la verdad. Cuando nosotros fuimos confrontados con esto, pues de verdad nos avergonzamos. Creíamos en la Trinidad. Y pasaron tantos años para nosotros poder aprender la verdad sobre la divinidad, la verdad sobre la deidad. Y ahora que nos dimos cuenta de eso, pues es verdad, ¿no? Tenemos que pedirle perdón a Dios, tuvimos que pedirle perdón a Dios por haber destruido la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Si somos conscientes de lo que hemos venido creyendo, pedirle perdón a Dios por eso, porque estábamos creyendo en una monstruosidad del paganismo. Bueno, el pastor John Norton Loughborough, que es el autor del libro El Gran Movimiento Adventista también, él elabora 3 argumentos en contra de la Trinidad. ¿Cuáles son esos argumentos? Primero, dice él, es contraria al sentido común. ¿Cómo pueden haber 3 personas en una? ¿Cómo puede ser eso? Segundo, es contraria a las Escrituras. Las Escrituras no enseñan ni siquiera la palabra Trinidad. Y la divinidad de la Biblia, o la deidad de la Biblia, son 3 personas diferentes, eternas, no coeternas. Finalmente, su origen es pagano. Entonces, miren, si alguien le pregunta a usted, ¿por qué no cree en la Trinidad? Al menos apréndase estas 2. Porque es contraria a las Escrituras y porque su origen es pagano. ¿Sí? Al menos eso. Ahí están las referencias donde se dice eso.
Entonces, miren, es hora de que nosotros revisemos el concepto de lo que significa Trinidad, porque algunas personas que escuchan esto por primera vez van a decir, ¿cómo así que allá de esos hermanos adventistas y el hermano Carlos Gómez está enseñando que no se debe creer en la Trinidad? ¿Cómo así? Y la gente se va a enojar, se va a indisponer. Pero, ¿qué significa Trinidad? Recordemos. Para saber de qué se trata la doctrina de la Trinidad, debemos tener una definición correcta de lo que significa. El diccionario Webster, como el diccionario de Funk y Wagner, definen a la Trinidad así: el estado o el carácter de ser tres. Eso es Trinidad. Ser tres, obviamente, en un solo Dios. Tres en uno. O uno en tres. Cualquier unión de tres partes o elementos en una. Ese es el significado de Trinidad. Una triple personalidad cosustancial. ¿Qué significa esto? Compartir la misma sustancia. Cosustancial. ¿Y qué será coeterno? Compartir la misma eternidad. No una eternidad diferente de una persona de otra persona, sino la misma eternidad. Existente en un ser divino o sustancia. Entonces, ¿qué es Trinidad? Una triple personalidad cosustancial, que significa compartir la misma sustancia o esencia, existente en cantidad, en un ser divino o sustancia. La unión de un solo Dios de Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres personas infinitas. Eso es Trinidad. Así que la doctrina de la Trinidad enseña que tres personas infinitas que comparten la misma sustancia, ahí está el error, en decir que comparten la misma esencia, la misma sustancia y que no están separadas la una de la otra, conforman un solo Dios. Y por eso es que en las doctrinas adventistas ustedes ven, creemos en un solo Dios, en un solo Dios. Ahora, esto no quiere decir que nosotros estemos creyendo en tres dioses, pero el misterio de la divinidad enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, que cada uno de ellos es eterno, omnipotente, omnisciente, que antes de la encarnación de Cristo los tres eran omnipresentes, eternos, y que los tres conforman la divinidad o la deidad. Ahora, para nosotros esto es un misterio y seguirá siendo un misterio. Pero hermanos, así sea un misterio, lo revelado es para nosotros. Lo poquito que está revelado es para nosotros. Y al menos, hermanos, con los conceptos que hemos revisado de la Biblia, del Espíritu de Profecía, al menos no podemos aceptar, o por lo menos no podemos aceptar, que exista un solo Dios manifestado en tres personas, que sean coeternas, o que tres personas están metidas en una y que ese uno contiene a las tres. Son tres personas distintas. Al menos eso. Así que la doctrina de la Trinidad enseña que tres personas infinitas que comparten la misma sustancia conforman un solo Dios, o un Dios dividido en tres partes. Un Dios con tres cabezas es el Dios de los paganos. Es extremadamente importante que este punto se entienda claramente. La Trinidad no significa que haya tres dioses, pero significa que solo hay un Dios que se comparte entre tres personas. Y eso es el engaño, ese es el error. No que hayan tres dioses, sino que hay un solo Dios que se comparte en tres personas. Por eso la figura
de un solo cuerpo con tres cabezas es la figura que el paganismo, con la cual el paganismo representa la Trinidad de sus dioses. ¿Quién cree en la doctrina de la Trinidad? Es una pregunta. ¿Quiénes creen? Bueno, ya dijimos, ¿no es cierto? El hermano Jairo nos dice, como el caso de los siameses que nacen unidos en un solo cuerpo. Imagínense, terrible, ¿no? Terrible esta situación, ¿no? ¿Hasta dónde se llega? Nosotros nos aterrorizamos de ver una persona que prácticamente viene así, ¿no? Dos cabezas con un solo cuerpo, los siameses. Ahora, ¿cómo podríamos aterrorizarnos de pensar que nuestro Dios es así? Un solo cuerpo y tres cabezas. Eso es abominable. Eso es absurdo. ¿Quién cree en la doctrina de la Trinidad? Vamos a leer del Catecismo Católico en el numeral 266 y 267. Así creen los católicos. La fe católica es esta, que veneremos un Dios, acuérdense la palabra, un Dios, que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas, ni separando las sustancias. Así está claro, ellos lo creen así. Ni separando las sustancias, son una sola sustancia, un solo cuerpo. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad. Igual la gloria, coeterna la majestad. Hermanos, hágale saber al adventista corporativo esta definición del catecismo y muéstrele la definición de Trinidad de las revistas que presentamos aquí, que aquí están. Muéstrele. Está creyendo lo mismo que cree la fe católica. El punto 267 dice, las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obra. Pero recuerden, aquí dice que son inseparables en su ser, un solo ser. Tres cabezas, un solo ser, un solo cuerpo. Pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad. Sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. Ese es el concepto de Trinidad. Hermanos, estamos llegando al final del estudio. Prácticamente estamos llegando al final de la tercera semana de estar repitiendo esto. Esto es la Trinidad. Esta parte que está acá es la Trinidad católica, evangélica trinitaria y adventista corporativa. En esto creen, en lo mismo. ¿Y qué es la deidad? Si alguna vez hay una definición, miren, aquí está. Aquí está la definición de la deidad adventista corporativa. De la deidad adventista corporativa, no de la divinidad bíblica ni de la deidad bíblica. Comparen esta definición de aquí. La del lado izquierdo es la católica. Y vamos a ver acá, hermanos. La deidad, de acuerdo a las creencias de los adventistas del séptimo día, dice, hay un solo Dios. ¿Dónde encontramos la frase un solo Dios? Por acá, hermanos. Por acá. La fe católica es esta, que veneramos un Dios. ¿Sí? Acá los adventistas dicen lo mismo. Hay un solo Dios y ese solo Dios está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dicen ellos también, una unidad de tres personas
coeternas. Mírenlas aquí. Coeterna. Y comienzan a decir que Dios, ese Dios manifestado en tres personas coeternas, es inmortal, todopoderoso y todo lo demás. Y esto es lo que dice en la creencia de la deidad, que es la número 2 de las 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Creen lo mismo. Están en peligro, ¿cierto? Están en peligro de perderse. Aquí está, hermanos. Los adventistas del séptimo día creen. Aquí está la segunda creencia. Dice el concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que afirma que no existe un panteón de diversas divinidades. La pluralidad dentro de la deidad. ¿Qué es eso de la pluralidad dentro de la deidad? La palabra singular es uno solo, la palabra plural son varios. ¿Sí? Hay dentro de la divinidad o deidad hay varios. Por eso el adventista cree en la verdadera divinidad bíblica. La verdadera divinidad bíblica no dice que hay un solo Dios. Son tres personas divinas conformando la divinidad. No son tres dioses. Ellos están unidos, pero en mente, en propósito, en carácter, en objetivos. Son tres personas separadas y cada uno es Dios. No son tres dioses, nosotros no adoramos tres dioses, pero adoramos la deidad, la divinidad. Entonces, si bien el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, no es menos cierto que se refiere a una pluralidad dentro de la deidad. ¿Qué significa esto? En ciertas ocasiones, Dios emplea plurales, tales como, en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Allí está hablando en plural. Hay más de uno. Hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 3:22. He aquí el hombre es como uno de nosotros, plural. Génesis 11:7. Ahora, pues, descendamos, plural. A veces la expresión ángel del Señor está identificada con Dios. Cuando se le apareció a Moisés, el ángel del Señor dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 3:6. En diversas referencias se hace una distinción entre Dios y su espíritu. En el relato de la creación, entre Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y Juan 1:1 dice que el Creador es Jesús. Algunos textos no solo se refieren al Espíritu, sino que además incluyen una tercera persona en la obra de la redención que Dios realiza. Isaías 48:16 dice así, ahora me envió, habla el Hijo, Jehová el Señor, el Padre. Miren, el Hijo está diciendo, ahora me envió Jehová, o sea, el Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo. Isaías 48:16. Aquí están las tres personas de la divinidad. He aquí otro ejemplo, Isaías 42:1. He aquí mi siervo, está hablando el Padre, y hablando del siervo, que es el Hijo, he puesto sobre él, el Hijo, he puesto mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Fíjense que estos dos textos también hablan de la divinidad en tres personas. Bueno, aquí, hermanos, aquí hay una carta
bien interesante. No sé cuánto tiempo nos queda. Nos queda un poquito como para seguir avanzando. Unos minuticos. Vamos a pasarla aquí. Hablando de Jesús, dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en diferentes lugares personalmente. Por lo tanto, para ventaja de ellos, Él debería abandonarlos para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Y ahora, hermanos, miren, vez tras vez la palabra de Dios presenta al Espíritu Santo como el representante de Cristo. Al ser el representante, no es el mismo Cristo. Vamos a decir que el hermano Alejandro Maya organiza un congreso a nivel mundial de los hermanos historicistas y lo va a hacer en Estados Unidos con el hermano Amado Miguel. Y entonces nos mandan a invitar. Y entre nosotros acá en Colombia nos ponemos de acuerdo y vamos a decir que vamos a enviar a la hermana Argenis a que represente al adventismo historicista allá en Estados Unidos. Entonces hacemos lo pertinente y ella se va como representante de los hermanos historicistas de Colombia. Entonces, pregunta, la hermana Argenis está representando a los hermanos de Colombia, mas la hermana Argenis no es los hermanos de Colombia. Nos estaría representando. Así como el presidente manda a su representante o el alcalde manda a su representante. El representante no es el mismo alcalde. Cuando Cristo envía a su representante, pues el representante es uno y Cristo es otro. Ahora, el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a ser el consolador. Les voy a enviar otro consolador. Y otro es otro, no es el mismo. Dijo que iba a ser el Espíritu Santo su sucesor, el que lo iba a reemplazar. Entonces, pero la hermana Juana dice así, mire, el Espíritu Santo es Él, refiriéndose a Cristo. Es Él mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo, como el omnipresente. Entonces el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesús. Pero si Él se fue al cielo, ¿cómo es que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo? A través de su representante, el Espíritu Santo. Pero cuando dicen que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo, le están quitando la personalidad al Espíritu Santo. Y están diciendo que el Espíritu Santo no existe por sí mismo, que no es eterno, que proviene del Padre y del Hijo. Entonces, eso es incorrecto. ¿Sí? Bueno. El mal se había estado acumulando durante siglos. Solamente podría ser refrenado y resistido por el potente poder del Espíritu Santo. Mire cómo dice la hermana Juárez acá. La tercera persona de la divinidad. Lo presenta como una persona divina, quien vendría no con energía limitada, sino en la plenitud del poder divino. Debería enfrentar a otro espíritu, porque la esencia del mal se estaba actuando en todas sus formas y era asombroso el sometimiento del hombre al cautiverio satánico. Una cita más del deseado de todas las gentes. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada,
sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu Santo es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu Santo es purificado el corazón. Y ahora los que lo rechazan, por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Los que rechazan al Espíritu Santo, ¿cómo pueden llegar a ser partícipes de la naturaleza divina? Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Hermanos, estas citas que nosotros las estamos leyendo y entendiendo a la luz de la Biblia y del Espíritu de Profecía, y en el contexto de la verdadera divinidad, que contempla al Espíritu Santo como una persona diferente al Padre y al Hijo, la tercera persona. Estas mismas citas son utilizadas por los engañadores para decir, mire, aquí dice, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino, y a ese Espíritu de Cristo se le llama el Espíritu Santo. Hermanos, es verdad que el Padre envía al Espíritu Santo. Es verdad que el Hijo envía al Espíritu Santo. Él lo prometió y lo envió. Pero el Espíritu Santo no es el mismo Espíritu del Padre ni el mismo Espíritu del Hijo. Es el Espíritu Santo que proviene del Padre como una persona diferente, un ser diferente. El problema es que ellos lo entienden que Cristo se queda sin espíritu y se viene el Espíritu de Cristo acá. El Padre se queda sin espíritu y sale el Espíritu del Padre y se viene acá. Y esa es la tremenda trampa en el que el diablo los ha hecho caer. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, dice la hermana Juan. Mire, el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. ¿Y cómo actúa el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad? ¿Para qué? Para mantener en jaque al príncipe del poder del mal. Hermanos, la única manera de que nosotros podamos vencer a Satanás es teniendo el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, del Espíritu Santo. La única manera es a través de la justicia de Cristo, cuando Él, en sus méritos, envía, hermanos, el poder del Espíritu Santo para hacernos vencedores. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Entonces, como estos textos existen de la hermana White, de la profeta de Dios, pues los adventistas tienen que rechazar a la profeta, tienen que prohibir sus libros, tienen que mutilarlos, tienen que esconderlos, tienen que denigrar a la profeta, tienen que llamarle a la viejita anticuada, la doña, ¿sí? Y en las otras doctrinas tienen que ridiculizar a los pioneros adventistas, tienen que ridiculizar a la profeta. La Iglesia Católica tiene que ridiculizar a la profeta, decir que era una señora loca, que era una señora enferma, que sufría esquizofrenia, bueno, una cantidad de barrabasadas. Porque estos textos los condenan. Entonces los tienen que desechar. ¿Sí? Bueno, acá también dice lo que está resaltado. Cristo determinó dar como su representante a la tercera persona de la deidad. Hermanos, permítanme un par de minuticos más. Mire, esto es importante. Cristo determinó, estamos leyendo de Señales de los Tiempos de 1905, de 28 de noviembre. Cristo determinó que cuando Él ascendiera de esta tierra, concedería un don que habían
Dani, Daniela, aquí hermanos, quisiera, denme un segundito hermanos. ¿Qué don suficientemente precioso podía él conceder para destacar y honrar su ascensión al trono de mediación? Debía ser digno de su grandeza y su realeza. Cristo determinó dar como su representante a la tercera persona de la deidad. Ese don no podría ser igualado. Daría todos sus dones en uno, y por lo tanto su dádiva sería el Espíritu Divino, ese poder transformador, iluminador y santificador. Pero ellos lo han presentado como la tercera persona, no el mismo Espíritu de Cristo, sino como una persona enviada por el Espíritu, enviada por Cristo. Cristo anhelaba estar en una situación en que pudiera realizar la obra más importante con pocos medios y sencillos. El plan de redención es abarcante. Sin embargo, sus partes son pocas y cada parte depende de las otras, pero todas obran juntas con máxima sencillez y completa armonía. Cristo es representado por el Espíritu Santo. Aquí no dice que Cristo es el mismo Espíritu Santo. Cristo es representado por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu es apreciado, cuando los que son gobernados por el Espíritu comunican a otros la energía de la cual están saturados, vibra una cuerda invisible que electriza todo el ser. Ojalá todos pudieran entender cuán ilimitados son los recursos divinos. Los que niegan al Espíritu Santo están en un problema bien serio. Y los que creen en la Trinidad también. Miren esa cita, manuscrito 20 de 1906. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 2:11 que el Espíritu Santo como persona omnisciente, eterno, ¿qué hace? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Bueno, hermanos, todas estas citas a nosotros nos fortalecen en la fe de creer que el Espíritu Santo es una persona. ¿Sí? Señales de los tiempos, 3 de octubre de 1892. El Espíritu Santo indaga toda oración genuina. He aprendido a saber que en todas mis intervenciones, el Espíritu intercede por mí y por todos los santos. La Biblia presenta al Espíritu Santo también siendo intercesor. Pero sus intercesiones son según la voluntad de Dios, nunca contrarias a su voluntad. El Espíritu también ayuda a nuestras debilidades. Y el Espíritu Santo, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Por lo tanto, en toda oración nuestra por los enfermos o por otras necesidades, la voluntad de Dios debe ser considerada. Hermanos, aquí está el testimonio de la hermana Juárez y la profeta de Dios asegurando a que el Espíritu Santo como persona es intercesor y es Dios. Es la persona divina. Cuando los santos en el reino de Dios son aceptados en el amado, escuchan: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces tocaron las arpas doradas y la música fluye a través del anfitrión celestial. Y ellos
Noten lo que dice, hermanos. Y ellos, los santos, ya en el cielo, caen y adoran al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo no sé, hermanos, yo no sé, yo no me puedo imaginar en mi mente finita cómo va a ser ese momento. Pero por lo que hemos entendido y aprendido, el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona divinas. Los tres conforman la divinidad. Pero nosotros, hermanos en el cielo, cuando escuchemos esa voz, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, entonces tocaremos las arpas que se nos darán, la música va a fluir a través del anfitrión celestial y nosotros caeremos de rodillas y adoraremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí está la cita. Hermanos, hemos dado por terminado todos estos estudios, hermanos, que tienen que ver con la enseñanza, lo poco que ha sido revelado sobre el misterio de la divinidad. Creo que con la ayuda de Dios hemos avanzado, hermanos. Nuestra fe se ha fortalecido en esta doctrina de la verdadera divinidad. Le damos gracias a Dios y a nuestros hermanos que han hecho posible la transmisión, los materiales. Y gracias a ustedes, hermanos, por seguir estos estudios de manera disciplinada, de manera perseverante, cuando nos hemos reunido en busca de la verdad. Todos estos temas, hermanos, durante 3 semanas han sido grabados. Y es bueno, hermanos, echar mano, hacer uso. Este PowerPoint lo voy a compartir enseguida para que los hermanos lo tengan y lo puedan compartir para que muchas personas puedan también ser enseñadas. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta, por favor, alguna intervención? Me da mucha alegría ver a mi hermana Pilar en mis oraciones personales y yo sé que mis hermanos, y también lo hemos hecho en este grupo, hemos orado por su pronta recuperación. Nos alegra mucho que esté con nosotros. Gracias a Dios que ahora está con nosotros, hermanita. Que Dios la bendiga. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta, comentario al respecto? Hermano Carlos, Sí, hermano Jairo, adelante. hermano, pues hasta ahora, tantos años que estuve en la Corporación Adventista y teníamos ese concepto de la tal Trinidad, ¿no? Muy, como tratando de apartarla un poquito de la católica, pero ahorita que estábamos en la misma, ¿no? Entonces, gracias, hermano, gracias al Señor, a mi hermano Carlos, al Espíritu Santo. Entonces ya tenemos un concepto, o personalmente yo tengo un concepto ya diferente, ¿no? Lo que le tenía, porque yo estaba entre uno de esos creyentes en la tal Trinidad, ¿no? Y entonces la pregunta mía es, bueno, todos estos hermanos que están allá metidos en ese corral todavía, ¿no? Pensando en eso, porque y con esas mentes tan difíciles que uno les hable, no perciben, no asimilan, ¿no? Entonces, es la hora que hay que darle al Espíritu Santo para que seguir orando y que algún día ellos puedan entender así como nosotros estamos entendiendo hoy día. Así es, hermano Jairo. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y bueno, Él ha permitido que podamos leer, utilizar el escrito está. Hemos ido al libro Defendiendo la Divinidad, al libro de los hermanos Standish, hemos ido a los escritos de los pioneros, hemos ido a los escritos de la hermana White,
hemos ido a las Sagradas Escrituras y hemos presentado las evidencias. Hermanos, para la gloria de Dios lo hemos hecho por amor a los hermanos y por amor a las personas que han sido engañadas. Recuerden que lo que dio pie a todo esto es el engaño que estamos enfrentando ahora en esa apostasía. La Trinidad católica y pagana del adventista corporativo y la falsa divinidad de dos personas al negar al Espíritu Santo como Dios y como persona. Hermanos, Dios los bendiga. Si no hay más preguntas, vamos entonces a pedirle a Dios, vamos a agradecerle a Dios porque Él nos ha permitido avanzar. Recuerden que los libros están allí, debemos imprimirlos, debemos tenerlos y también debemos regalarlos, compartirlos con otras personas para que ellos puedan quizás a solas estudiarlos, confrontarse, hacer una investigación, confrontarse también con los textos, estudiar. Muchas personas van a creer, algunas otras van a rechazar, se van a enceguecer. Esperamos que las personas a quien nosotros amamos y queremos de verdad que aprendan, lo hagan con toda la sinceridad. Entonces, hermana Argenis, un feliz sábado, hermana Argenis. Gracias, hermano Carlos. Igualmente para usted, su familia y todos los hermanos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a arrodillarnos. Hermana Argenis, usted va a orar, por favor. Y le vamos a dar gracias a Dios por habernos permitido finalizar esta serie de estudios que tienen que ver con la divinidad de la Biblia. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, en estos momentos, este grupo de rodillas, Señor, ante el Creador, ante el Soberano del universo, dando gracias por esta linda oportunidad que tenemos de reunirnos, porque nos dispone, Señor, los recursos, los medios, para que a pesar de las distancias, estemos juntos participando de estos maravillosos estudios, Señor. Damos gracias al Dios de la sabiduría, al Dios todopoderoso y omnipotente, primeramente, pero también, Señor, expresamos nuestra gratitud y rogamos bendiciones para nuestro hermano y su familia en el esfuerzo que hacen para que estos estudios se hayan hecho una realidad. Gracias porque tenemos ahora, Señor, la forma de poder conversar, estudiar con las personas que nos los permitan y tener, Señor, estos textos, los versículos de la Biblia, los pasajes de los pioneros, los pasajes del espíritu de profecía, de la profeta del Señor, para compartir y que así como nosotros sentimos esa gran preocupación de lo que antes estábamos creyendo, puedan ellos también sentirlo, Señor. Padre Celestial, gracias por este santo sábado. Gracias por las horas sagradas. Ayúdanos, Señor, cada sábado a que sea como las palabras del Señor en su palabra dice que sean una delicia, que estas horas sean las más anheladas al finalizar cada semana, Señor. Gracias, bondadoso Dios, por el cuidado amoroso, la divina protección que ha brindado a nuestros hermanos
que han pasado en estos días por dificultades en su salud, dificultades de todo tipo, Señor. Gracias por mirarnos con infinita piedad y misericordia. Gracias, eterno Dios, por la noche de descanso, por las horas de reposo, que si es su santa voluntad, mañana, Señor, nos dispongamos a recibir y a participar, Señor, del estudio que se ha propuesto, tiene planeado para el día de mañana nuestro hermano. Bondadoso Padre, gracias porque aún tenemos la libertad de reunirnos con aquellas personas que tienen el deseo de conocer algo de su palabra, que han manifestado, Señor, querer y aprender de su santa y divina palabra. Muchas gracias, eterno Dios. Las presentamos a nuestro Padre Celestial, dando gracias por los méritos y la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permiten acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y gracias, eterno Dios, porque todo lo que el Señor ha hecho, hace y hará es por nuestra salvación. Muchas gracias, eterno Dios, por haber dado a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que creamos y podamos ser salvos. Y que a través de Él y de su Santo Espíritu podamos aprender la obediencia y nos da, Señor, la fuerza y el valor de seguir en este camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.